Lo anunciado, está con nosotros la doctora Rosa Bartra, presidió varias comisiones en el periodo legislativo que terminamos, varias, más de una comisión, ¿no? Buenas noches, Mauricio, gracias por la oportunidad. Tuve el honor de servir en el Congreso, primero en la mesa directiva, fui primera vicepresidenta en la gestión de Luz Salgado. Luego presidí la comisión investigadora de coimas recibidas por funcionarios públicos, más conocida como la Comisión Lavajato, y presidí 2 veces la Comisión de Constitución. Para 3 años creo que fue un aprendizaje y un servicio bastante importante. Buenas noches, doctora. Bienvenida a Nada está dicho. Es que nada está dicho, hasta que se dice. Ha hablado en muchas ocasiones que la motivó a cambiarse de Fuerza Popular a Solidaridad Nacional. Ha hablado que hay líneas ideológicas afines. Y yo quisiera conocer un poquito más, antes de entrar a los temas de las propuestas, que no falta nada para las elecciones, 26 de enero, un poquito más acerca de su persona. Me parece que es importante que los ciudadanos sepan, más allá de la propuesta política que usted la viene dando desde que empezó su tarea legislativa, ¿no? Y todos la conocen muy bien, sobre, por ejemplo, su infancia, que creo que transcurre en Huamachuco, que es un pueblito muy pequeño, ¿no?, de la Sierra de la Libertad. Yo le agradezco la pregunta. Normalmente casi nadie me pregunta eso y creo que es importante porque las personas somos importantes detrás de los personajes que nos toca jugar o desempeñar en determinados roles. Uno, el de ser político. Yo nací en Huamachuco, yo soy huamachuquina. Y de hecho estoy muy orgullosa de mi tierra, la muy ilustre y fiel ciudad de Huamachuco, cuna de grandes hombres, tierra Nació clásica y se quedó de ahí patriotas. porque muchas personas nacen y salen a temprana edad a otras ciudades. En su caso, ¿hasta qué edad permaneció? Huamachuco no es una ciudad Huamachuco? pequeñita, de hecho es la provincia más importante del Ande liberteño. Geopolíticamente la que mueve la economía en el Ande liberteño. Pero no es como Trujillo. No, de hecho nosotros somos un país que concentra en determinadas ciudades. No le parezca pequeñita porque la mira con afecto, pero en proporción a otras ciudades como por supuesto, Cajamarca, Arequipa, es pequeñita. Es una ciudad importante para el Ande liberteño, con mucha historia, pero yo nací ahí y hasta los 5 años crecí en un pueblo muy chiquitito, ese sí era muy chiquitito, de una chocita y otra chocita y el río y muchísimo frío, que se llama Ventanas. Ahí crecí yo, extrema pobreza, extrema indiferencia del Estado. Viví en Huamachuco hasta los 15 y luego ya voy a Trujillo para estudiar la universidad. La primaria y secundaria en Huamachuco. En Huamachuco, en el glorioso y centenario Colegio Nacional San Nicolás. Y tiene 3 carreras, es químico, farmacéutica, abogada y profesora. Estudié educación también, sí. No, soy químico, farmacéutica, soy abogada y estudié educación, sí. Estudié farmacia primero en la Universidad Nacional de Trujillo. Cuando termino, mi vida ha estado marcada por determinados episodios que han marcado básicamente el rumbo que ha seguido. Tuve un problema familiar. Yo soy la mayor de 6 hermanas. Y una de ellas murió chiquitita, la cuarta murió por una neumonía. ¿Las 6 son mujeres? Sí, y tuvimos un hermanito, el varoncito, el que buscaron mis papás, por eso tuvieron una niña y otra niña y otra niña hasta llegar al varón. Hasta llegar al varón. Tuvo un problema Ahora bastante sonaría un poco serio. machista eso, ¿no? Sentir que un hogar no se ha constituido hasta que llegue un hijo hombre, como si las niñas mujeres no fuesen bienvenidas y valiosas. Yo creo que para mi generación, la generación tuya y las anteriores, en los que los padres decían vamos a completar la docena y luego de la docena fue media docena y ahora es un tercio y bueno, los tiempos cambiaron, ¿no? Van cambiando. No había ninguna mala intención en buscar el varoncito, pero un poco ahora se valida también en igualdad de condiciones a la niña, bienvenida al hogar, y al niño. Pero por supuesto, si los hombres y las mujeres somos iguales, y las mujeres de hecho hacemos las mismas cosas que hacen los hombres y lo hacemos con tacos. Pero no. Así que y algunos hombres también con tacos, y lo hacen muy bien. Y yo, por supuesto. Lo hacen estupendamente bien. Me imagino que sí. No nos distraigamos a esos temas de los que podemos conversar en otra oportunidad. Conozcamos un poco más de usted. Nace en Huamachuco, son 6
hermanos, ¿no? Tengo un hermano mayor que yo, solamente que la primera infancia no la vivió con nosotros porque nosotros íbamos pues a la Puna, ¿no? Y mi hermanito se quedaba con mis abuelos en Huamachuco porque ya iba al colegio. Y tiene 2 títulos académicos y ha trabajado como profesora y fue madre muy jovencita. Digamos que ahora... Tampoco tan jovencita. El día que cumplí 23 nació mi primer hijo. Pero O sea, la fue mi maternidad ahora un cumpleaños, poco se ha postergado, creo, ¿no? Sí, claro. Ahora las mujeres esperamos a consolidar nuestras carreras para tener hijos. Yo lo tuve temprano, terminé la carrera, ya trabajaba, me casé y el día que cumplí 23 años nació mi primer hijo. Para los 24 ya tenía 2. Y sigue casado con el padre de sus hijos. Con el padre de mis hijos, sí, con el padre de mis hijos. ¿Y el padre de sus hijos a qué se dedica? ¿Cómo organizan un poco las tareas cotidianas? Porque la política es sumamente demandante. Lo es, y yo he hecho política todo el tiempo que hemos estado juntos, con mis hijos chiquitos. ¿Cómo ha sido la negociación en la vida conyugal entre su esposo y usted para sacar adelante su carrera política? El padre de mis hijos es un gran compañero, es un buen papá, ha estado cerca de mis hijos, está cerca de mis hijos. Yo he tenido a lo largo de mi vida casi siempre trabajos muy demandantes. Fíjate, yo trabajaba todo el día y también trabajaba en la noche. De hecho, mi labor de profesora de Instituto Tecnológico Público, de Instituto Tecnológico Público Nocturno, casi siempre me ha hecho enseñar a jóvenes o a adultos que buscan salir en la vida en condiciones muy difíciles, mototaxistas, estibadores, empleadas del hogar. Ellos han sido mis alumnos casi siempre y en la noche. Entonces, digamos que yo dejaba a los niños chiquitos en la casa para ir a enseñar de 6 a 12 de la noche. Entonces, eso, por ejemplo, ha significado conversaciones largas con el padre de mis hijos, ¿no? Pero ¿por qué toda la noche por un sueldo tan bajo no te pagan un poco más de 1.000 soles y todo? Sí, pues, pero no sabes la docencia. Pero no sabes lo que significa cambiarle la vida, la perspectiva y las ganas de crecimiento a un joven que es excluido por el Estado. Es maravilloso. Pero ese joven que ha tenido la posibilidad de recibir una clase suya y que lo conoce bastante bien, porque no vamos a hablar de descentralización si su vida ha transcurrido en Huamachuco, ¿no? Bueno, yo he hecho docencia en Huaraz, en Trujillo, en Chimbote. De hecho, cuando nos encontramos afuera me preguntaste si era de Chimbote. He vivido y he trabajado mucho tiempo en Ancash, entre Huaraz, Chimbote, el Callejón de Huaylas, el Callejón de Conchucos. Claro, entonces toda esta riqueza de haber vivido el Perú profundo, como dirían muchos, ¿no? Venir de un hogar con tantas carencias económicas, ¿por qué toda esta riqueza, de alguna manera, que hemos recogido en esta primera parte de la conversación, no se ve reflejada en esta tarea legislativa que ya concluyó? ¿Por qué yo no la siento reflejada y la he observado? Porque el sentir de la población finalmente ha quedado clarísimo. Queremos erradicar cualquier tipo de manifestación que tenga que ver con la corrupción. Sí. Cualquiera, sí. ¿no? Entonces, sí, de hecho, yo estoy ahí con mi bandera bien levantada con respecto a la lucha contra la corrupción. Claro, entonces a mí que me hizo sentir un poco realmente desconcertado y siento que no cuadran las cosas. 2 palabras, ¿no? Organización criminal. Eso es lo que se estaba esperando en términos jurídicos con respecto a que el Congreso acuse de organización criminal a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o incluir a César Inostroza bajo este delito. Los peruanos estábamos esperando eso y usted jurídicamente ha dicho que no era posible la organización criminal. Los otros delitos sí, pero el de la organización criminal no, ¿no? Entonces, el sentir es un poco, ¿por qué no dejar que investiguen, ¿no? O sea, si usted la acusan de algo gravísimo, sería la primera en abrir sus cuentas, levantar el secreto telefónico, ¿no? No estar de alguna manera postergando el deseo de conocer la verdad, que es lo que nos ha transmitido usted como legisladora, ¿no? Han sido tantas cosas, he tomado nota para poder responder una por una. Pero la esencia es una sola, ¿no? Es lo que nos ha transmitido usted como legisladora, porque para mí la palabra clave es organización criminal. Es lo que fiscales, abogados, entendidos estaban esperando. Vamos a centrarnos en un tema, el Consejo Nacional de la Magistratura y César Inostroza. Y se dio por otras cosas, pero no por este punto, ¿no? A ver, lo primero, lo que he transmitido.
Sí, pues eso es lo que la opinión publicada ha querido que se transmita. De hecho, yo no vengo de un hogar con tantas carencias, he sido bendecida con un hogar de dos padres, lo profesores, mencionó usted dos padres, en la conversación, dos padres profesores de la educación pública. ¿No? Sí. Digamos que hay gente muchísimo menos favorecida y ojalá esos mucho menos favorecidos tuvieran políticos que se preocuparan por ellos siempre. De eso se trata la representación. Yo vengo de un hogar decente, humilde, pero que no ha tenido las carencias que millones las tienen. De hecho, pude ir al colegio, pude hacer la universidad, hay gente que no puede ni siquiera eso. Y dos carreras, no una. Tres en realidad, pero las dos ya las hice con los bebés en el pecho. Y con mayor razón, si he vivido carencias, si vengo de la educación pública, si soy parte de la educación pública, y siento que mi patria, que lo tiene todo para darle a sus hijos bienestar, ¿por qué estamos tan mal como estamos? Porque hay criminales, efectivamente, que forman parte de organizaciones criminales que se dejan corromper y que corrompen y que se vuelven ricos, perjudicándonos a todos porque participan en actos de corrupción. Por supuesto que yo vengo haciendo carrera política para enfrentar esto, con la mayor convicción del mundo. Sin embargo, esto tiene que ser real, tiene que ser real. Presidí una comisión investigadora que me mostró la mayor pobredumbre que hay en los gobiernos, que hay en los ejecutivos y cómo se coluden. ¿La comisión Lavajato? Así es. ¿Es que da verdad cuenta que gastó 6.400.000 soles la comisión Lavajato? Yo no he hecho ninguna contratación. Yo estoy segura que eso lo puede informar perfectamente quien lleva las cuentas. De hecho, yo no he pagado directamente a nadie ni he contratado directamente a nadie. Cada miembro de la comisión, que era multipartidaria, tenía un asesor. ¿No se acuerda el monto que...? No lo he pedido. Yo no lo he pedido porque no es mi trabajo determinar eso. Pero vamos al tema de Inostroza, porque eso es precisamente lo que usted me ha preguntado. Me dice, ¿por qué no organización criminal? Porque no habían los elementos que tipifican la organización criminal. Y lo más irresponsable que puede hacer alguien, usted me dice, pero hubieran dejado investigar. No es así. Cuando hay una acusación constitucional, el Congreso se convierte en un actor que ejerce jurisdicción y por lo tanto debe fallar en estricto apego a los hechos. Y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Español, que se ha burlado, que nos han expuesto al ridículo internacional cuando ellos han dicho una llamada coloquial en la cual la gente se denomine uno al otro hermanito no es un elemento que configure organización criminal. Por supuesto que César Inostroza fue imputado por organización criminal por parte del Congreso de la República y ha sido el Tribunal Español el que ha dicho, ¿qué les pasa? Esto no es, llamarte hermanito de ninguna manera configura organización criminal. Yo no los conozco, no son mis amigos, no tengo ningún interés en proteger absolutamente a nadie. Y espero que ahora que estos señores están respondiendo a la justicia, haya un Ministerio Público que juzgue. También agradezco que nos den o me den a mí el poder de sentenciar, el poder de acusar. No, yo he sido una congresista de 130. Y si algo tuve en mis manos... Entonces se reafirma que no hay una organización criminal hasta la fecha, a pesar de todo lo escuchado. ¿Puedo hacer un comentario breve, me permite? Usted dice que hemos hecho el ridículo ante España. Sí. Lo importante es qué percepción tiene la ciudadanía de lo que usted acaba de decir. Sí. Usted ha dicho que los audios se circunscriben a hermanito. Y todo el Perú ha escuchado no solamente hablar entre hermanitos, hay empresarios, ¿no? Luis Marzano Bacigalupo, Antonio Camayo, hay políticos. El señor Heresia hablaba con Inostroza, ¿dónde vamos a almorzar? ¿Se acuerda de ese audio? Sí, no? por supuesto. Entonces, usted dice hermanitos, pero estamos escuchando, un ratito que todavía no termino, ¿no? Correcto. Estamos escuchando que hay una red, ¿no?, de profesionales que no se circunscriben a miembros del Poder Judicial, empresarios, algunos congresistas, fiscales. Entonces, no es un audio de hermanitos, ¿sabes? Es una red muy grande. Y en paralelo, la Fiscalía de Chiclayo, que investigaba otro caso, ¿no?, la de lavados de activos, que investigaba otros casos en fechas distintas, y aparece lo de cuellos blancos. Cuando se cruzan la información de las fiscalías, todo estaba entrelazado. Edwin Oviedo, Huachiturros de Tumán, empresarios. Entonces, yo creo que minimizar ante las personas que están escuchando esta conversación el tema de cuellos blancos a hermanitos, yo no estoy, doctora Bartra, no estoy, y decir que estamos haciendo el ridículo ante España, a todas luces
No es un audio. Ya, ¿me va a dejar ahora responder? No, perdón, es que no he terminado. Bueno, terminen. No es un audio con un rubro profesional. Son decenas de audios y decenas de testimonios que hemos escuchado, desde el primero que fue nauseabundo. Usted no recordará ese donde Inostroza dice, ¿qué hago con el violador? ¿Le bajo la pena o lo dejo libre? No es motivo suficiente para que usted marque distancia con un jurista que tiene ese nivel de conversación. ¿Ya puedo responder? Sí, puede. Gracias. Encantadísimo. Muchas gracias. Lo primero, yo no conozco al señor Inostroza y por supuesto que tengo una marcadísima distancia con él. Jamás encubriría a un delincuente. Nunca. Y espero que la justicia lo sancione como corresponde. Usted ha mencionado a varios personajes. A Camayo. Sí, ojalá se investigue los audios del Ron Zacapa. Ha mencionado a Edwin Oviedo, ha mencionado a los guachiturros. Señor, y usted lo sabe porque es un periodista culto, ninguno de ellos pasa por un proceso por el Congreso. No son altos funcionarios y por lo tanto ninguno de ellos pasa al estudio. Es más, sería bueno que revise el informe del señor Juan Cheput, porque lo que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y ojo que ahorita yo estoy hablando de esto ya porque usted lo pide y no me gustaría que después pongan un tuit que yo sola me pregunto y que yo sola me respondo y que tengo un diálogo monocorde en el que solo yo soy la beneficiaria de mis preguntas y mis respuestas. Voy a responder sus preguntas. Fíjese usted. Si hubiera leído el informe del señor Cheput, porque es ese informe el que examinó la Comisión de Acusaciones Constitucionales, de la cual yo no formé parte, yo formé parte de la Comisión Permanente cuando ese informe se había aprobado para ratificarlo. No tenían estos elementos. Hablaban de relaciones informales, hablaban de conversaciones superficiales como la que usted mismo acaba de mencionar. Nos vemos para almorzar. Ok, ¿eso da cuenta de una organización criminal? ¿De verdad cree usted? Porque le encuentran en un audio que a lo mejor alguien lo llamó Mauricio, nos vemos, hermanito, no Mauricio, nos vemos para almorzar. Y que no es Así que solamente dentro de un universo profesional. Los otros audios no fueron estudiados por el Congreso de la República. Y ahí yo voy y quería cerrar esa idea que usted no me permitió cuando me dijo que tenía que aumentar las demás relaciones que daban cuenta de estos audios. Fíjese usted. Yo le agradezco a usted y a muchos televidentes que nos den el poder de acusar o el poder de sentenciar. Nosotros no somos el Ministerio Público. De fiscalizar, de investigar, ¿no? No, entonces, eso es que permítame cerrar la idea, porque si no se va a quedar esto de que hubieron un montón de relaciones que el Congreso encubrió. No, señor. Eso le corresponde. La historia está escrita. Eso le corresponde. La hemos seguido atentamente todos. Eso le corresponde al Ministerio Público, que ojalá ya tuviera una acusación en lugar de vender fuegos artificiales todos los días. Ojalá ya hubiera avanzado con investigaciones que tienen años. Ojalá hubiera acusado a alguien por la línea 1 del metro, por ejemplo, que ha dejado que salgan personas que tenían coima probada porque ha sido incapaz de presentar una acusación a pesar de que ya tienen varios años y ya tuviéramos sentencias en el Poder Judicial. Pero ¿sabe qué? Entretienen alrededor de determinados temas, cuando deberían haber hecho su trabajo. Pero son ellos. El Congreso no puede coger del pescuezo, discúlpeme que lo diga coloquialmente, a alguien, coger del pescuezo para obligarlo a declarar. No puede meterlo preso preventivamente, no puede incautarle bienes, no puede allanar, meterse a la casa 1, 2, 3 veces. Si eso pudiera hacer el Congreso, entonces yo le aceptaría que levante un reclamo sobre por qué no se sanciona a los criminales. Yo quiero que se sancionen a los criminales. Yo creo que a la ciudadanía a estas alturas le queda clarísimo que usted no es una jueza y que usted no está en capacidad de emitir sentencia. Ni de acusar. Y usted está deseosa de volver al Congreso de la República, y yo le he dado una percepción de lo que hemos visto y lo que ya está hecho. La expectativa de un importante sector de la población, en base a la cantidad de audios públicos y conocidos, era que se le incluya a César Inostroza dentro de un delito de organización criminal para que se investigue. Y se hizo. Al señor Inostroza... Me parece que luego le suena familiar ojo público. Perdón. Revise usted porque luego Ojo Público va a decir falso. Entonces, seguramente. Usted lee el papel y dice, sí, incluí el Adán García, y luego viene Ojo Público, no yo,
porque esto es una conversación. Varias veces he tenido es una que aclarar, conversación. varias veces he tenido que aclararles a ellos, pero en fin. Ya, pero Ojo Público está en lo incorrecto. No he venido a hablar de Ojo Público porque ni siquiera lo leo. Fíjese usted, el señor... Usted me reclama que yo la califico de ser pero a usted sí lo leo, a usted sí. Monólogo y ya, ahora... Pero usted sí. Ok, el señor Inostroza fue destituido, inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo en la función pública y acusado por varios delitos, entre ellos organización criminal. Si no, el Tribunal Español no se habría pronunciado con respecto a ese delito. Pero ¿sabe qué? A mí me habría encantado verlo al señor Inostroza preso aquí. ¿Pero sabe lo que pasó? El Ministerio del Interior lo dejó huir. Ajá. Es toda su responsabilidad. Usted no tiene ninguna responsabilidad. Toda la culpa es la del El Congreso tendría que haberse ido a cuidar las fronteras, ¿verdad? No, la tenemos clarísima. Entonces también le pediría a usted, oiga, como periodista de opinión, alguien que tiene importante opinión pública, ¿por qué no se fue a cuidar la frontera? No puede. El Congreso no, nos queda clarísimo. Sabemos cuál ha sido el rol del Ejecutivo en esta etapa, cuál ha sido el rol del Legislativo al que usted aspira a volver con el número 1 de Solidaridad Nacional. Y eso es importante. ¿Y cuál es el rol de la prensa? El mío es preguntar. Le agradezco. Yo estoy preguntando en base a lo que he visto cómo se ha comportado dentro del Congreso. Mire, ¿qué dice acá? Dice uno, ¿no? Y aquí está el sol. Usted me ha invitado, me imagino, para conocer mis propuestas, no para hacer una evaluación de lo que fue la subcomisión de acusaciones constitucionales. Finalmente, eso, como usted dice, la historia está escrita y yo me someto al juicio de la historia. Pero sí me gustaría que la población conozca qué traemos como propuesta. A mí me ha gustado mucho, doctora Bartra, tener la oportunidad de conocer un capítulo de su vida que yo nunca lo había escuchado, una infancia en Huamachuco, 2 títulos universitarios, una vida como maestra acerca de ese ciudadano postergado, que no tiene acceso a nada, y usted lo sabe mejor que yo porque lo ha vivido y lo ha descrito en la primera parte de la conversación. Sí. Y gran parte de esa postergación está en funcionarios corruptos que no le han aportado absolutamente nada al país y más bien han llevado al Congreso a gente siempre investigada, siempre tiene que estar haciendo descargos de los supuestos delitos que han cometido. Yo creo que hay peruanos probos que ni siquiera están bajo ningún tipo de sospecha, que ya es hora que estén en política. ¿Por qué nos vamos a pasar la vida hablando de juicios, de prisiones preventivas? ¿Por qué no hablamos de cómo solucionar los temas que no han llegado a ese ciudadano tan postergado durante tantos años, sin acceso a educación, sin acceso a salud, sin acceso a nada? Entonces, ¿cuál ha sido el aporte? Si me pregunta usted a mí, yo tengo 0 procesos por corrupción. Nunca, a pesar de una larga vida al servicio de la política, en gestión pública. Yo la felicito, público, me tranquiliza, pero no podemos decir lo mismo de algunos compañeros de la bancada de la que usted ya salió. Pregúnteles a ellos. ¿Quién los llevó? A mí no me pregunte, ya, yo no pero sé. ¿quién los llevó y estuvo estuvo bueno, ¿y de quién me habla? Del lado de ellos. Bueno, la lista es larga, pero me parece que ha sido muy valioso. Estaremos hablando del señor César Villanueva, estaremos hablando de quienes llevaron otras bancadas, pero no siempre se quiere hablar solamente de una. No, está con prisión preventiva, ¿no? El señor Villanueva. ¿Sabe quién fue el artífice de la vacancia del señor Kuczynski? El señor Villanueva. Ajá. ¿Y de quién era operador? ¿Y quién finalmente...? ¿Pero de quién era operador? Bueno, finalmente Fuerza Popular no quería también sacar a Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia, ¿con razones o no? ¿Sabe lo que pasó? Que se expuso la corrupción, pero el que operó, el que planteó, el que buscó los votos fue el socio del actual presidente de facto, el señor Villanueva. Pero claro, como el señor Vizcarra pudo traicionar a PPK y después lo puede traicionar a Villanueva, o sea, no nos llama mucho la atención. ¿Por qué cree que Keiko Fujimori perdió la elección? Por muy poco, pero la perdió. ¿Y por qué cree que al comienzo de su gestión, de la que usted ha sido protagonista, ¿no?, ha tenido un rol determinante dentro de Fuerza Popular, empezó con la mitad de la población respaldándolos y con una bancada mayoritaria, y hoy, casi 4 años después, faltan poquitos meses, es un desastre, porque la población ya no los quiere. La población los odia, es una cosa subjetiva, es una cosa... Su análisis, si le apetece, si le provoca, si está dispuesta a seguir conversando. Ah, yo encantadísima. La escuchamos. Además, si usted cree que la población nos odia...
Es su percepción. Es su percepción. Cuando han envenenado mañana, tarde y noche a los que los denominan guaripoleras, no yo, otro periodista connotado. Beto Ortiz fue el creador del término. El creador del término. Y cuando hay pues mucha plata para la publicidad en medios, cuando los ministerios en lugar de disponer dinero para combatir la inseguridad, lo dispendian en medios, cuando se ordenan suplementos de más de 570 páginas, cuando del Jurado Nacional de Elecciones se pagan 11.000 spots, es muy fácil pues atender lo que el régimen totalitario quiere, una verdad única donde hay un enemigo que es el responsable de que no hayan colegios, que no hayan carreteras, que no hayan hospitales, que todos los días mueran peruanos víctimas de la delincuencia, y hay un responsable. Pero ¿sabe qué? Hay un responsable que no está haciendo las cosas. Uno, que es el que tiene el poder para poder ordenar que los ministros cumplan. Pero ¿sabe qué? En lugar de ordenar que los ministros cumplan, le parece intrascendente que haya una ministra que se burle y que se ponga en modo Navidad ante una muerte tan dolorosa como la de esa mujer y sus niños. O que otra ministra salga a decir que no pasa nada en Piura, que es una lluviecita. U otros ministros en conjunto que en el último día de gestión o en los últimos días de gestión incrementen en 10% su ejecución de gasto. De resultar eso es altamente usted sospechoso. Electa, entonces, si yo resulto electa... ¿iría por la vacancia presidencial con su bancada? Mire usted, si el señor Vizcarra es responsable de muchos de los crímenes que se le acusa, por supuesto que a mí, por lo menos, no me va a temblar la mano para hablar de una vacancia. Pienso que mi patria merece tener gobernantes probos, tener gobernantes que tomen decisiones, pero decisiones para bien. Hoy, 2 de enero, se cumple un año de cuando el señor Vizcarra, presuroso, regresó al Perú para presentar un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público. ¿Sabe lo que buscaba? Protegerse de sus más de 40 procesos. Y finalmente terminó cerrando el Congreso, más de 41 millones de razones para que el señor Vizcarra cierre el Congreso porque no quería que haya una cámara que registrara sus actos. Se rompió la cámara, se robó la cámara, se guardó la grabación y ahora gobierna solito. ¿Algo ha mejorado? El Congreso, del cual usted ha sido parte, y de eso nos hemos encargado, y usted dice que la prensa gualipolera es la responsable de que la ciudadanía tenga una percepción negativa del Congreso, ¿no? ¿Cómo se comportó el Congreso frente al caso Mamani? ¿Cómo se comportó el Congreso frente al caso Donaire? ¿Puedo terminar varias cosas? No, porque no es solamente Mamani. Entonces, ¿cómo se comportó el Congreso frente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Pues parte por parte. Entonces, Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguilar, Orlando Velázquez. Todos están procesados, todos. Y espero que el Ministerio Público haga su tarea. Pero en cuanto al señor Mamani, 2 veces se levantó la inmunidad. Pero no por organización criminal. Ay, pues ¿cómo le vamos a poner organización criminal al señor Mamani? Déjeme responder. No, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero me deja responder por la de Mamani porque es mito. No, porque dos veces levantada inmunidad. Está desviando el tema, del Consejo Nacional de la Magistratura. Pues, pero déjeme responder uno por uno. Yo le he visto, yo tomo nota de todo y de todo. Congresista. Ya ve. Sí, todavía es congresista, ¿no? Usted es miembro de la Comisión Permanente y ha renunciado para poder postular. El señor Mamani fue levantada su inmunidad 2 veces, inmediatamente. ¿No ha pedido licencia en la Comisión Permanente? Fue suspendido 2 veces y espero que el Ministerio Público haga rápido su tarea y demuestre la responsabilidad con temas provechosos para su porque usted los ha puesto en la agenda. Y si no me va a dejar responder, ¿para qué me invita? Después dice que yo no respondo preguntas. Y cuando pone los temas, dice que eso ya no otra cosa. No, le pido que nos centremos en los temas del Congreso, porque usted ha sido parte del Congreso y ya se explayó como corresponde, porque es mi invitada, yo la respeto muchísimo, y yo le con el Ejecutivo. Ahora, yo enumero cosas que han pasado del Congreso que considero que no son responsabilidad de la prensa. Yo no la he llamado a usted y le he dicho cómo tiene que comportarse frente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es una decisión propia. El Poder Judicial, a ver, y el Ministerio Público no tienen pero por organización criminal, usted sabe que eso dependía del Congreso. Pero siquiera los otros, pues, Mauricio. No, pero eso dependía del Congreso. Por favor, tráfico de influencias, cohecho, todo. Hay uno que está preso. A ver, hay uno que está preso, así que usted que ha estudiado 2 carreras, vamos a centrar la conversación como si fuésemos sofistas. En mi propuesta, ¿ya? Soy el número 1 de solidaridad. ¿Puedo decir alguna propuesta? El cerro tiene falda, las mujeres tienen falda. El cerro y las mujeres son lo mismo. ¿Así va a ser nuestra conversación?
como los sofistas griegos, tratando de confundir a las personas que ya no se dejan confundir por nadie? Exacto, ya no se dejan confundir. Por Gracias eso, a Dios, pues. cada día despiertan un poco más y más allá de la mermelada y de las guaripoleras. Pero por escuchan un eso poquito. también usted tiene su percepción de cómo se está comportando Claro el que la Ejecutivo y tengo. la ha expuesto. Sí. Pero también los ciudadanos escucharon que el presidente los invitó a irse juntos. Ay, qué bueno que me lo Y diga. usted no quiso. Y luego Yo aquí le volvió. agradezco. Vámonos todos, ¿no? Yo le Entonces, agradezco, porque el proyecto de ley del Entonces, señor eso- Vizcarra eso que tenía... que- Pero usted pone los temas y luego no me deja hablar. Ya, hablo. Ya, hablo. Fíjese usted, el señor Vizcarra presentó un proyecto de ley para reelegirse y para adelantar las elecciones. En este 2020... no fue Ay, así. Claro no fue que así. fue Ahí así. volvemos a lo mismo, es un sofista. Claro que fue así. Está el mensaje a la nación, Ay, doctora por favor. Bartra. Claro, ese mensaje a Yo la nación. propongo- Ese mensaje a la nación Vámonos, en todos. el que él agarró un papel en blanco y dijo: acá está mi proyecto Pero está de ley. Ni verbalizada siquiera- la propuesta. Ni siquiera tenía la Pero propuesta. está verbalizada la Por propuesta favor. que usted no acogió. Por favor. Y luego volvió a la propuesta de Vizcarra. Otra y- vez me da a mí el poder de los 130 votos. No, señor. Yo solamente organicé el trabajo. Eso es lo que hace un presidente. No vota De por todos comisión. los demás. Así es. Y para ese proyecto de ley fueron 7 bancadas las que votaron en contra, porque lo que buscaba era que el señor Vizcarra se reelija, consultarle al pueblo si se puede o no reelegir y adelantar las elecciones. Había una salida constitucional y en este diciembre estaríamos yendo a elecciones generales y elecciones parlamentarias, pero el señor no quiso. Porque ¿sabe qué? Nadie da un golpe de Estado Ustedes sí querían. para irse al día siguiente. Ustedes Pero sí querían. Por supuesto que Ya, sí. ok, Por supuesto correcto. que sí. Pero nos íbamos todos. El señor Vizcarra no quería irse. Él quería quedarse. Y le puedo hacer una Me ha apuesta encantado- hoy día a ver si él se va a ir. Me ha encantado conversar con usted. A mí también. Es increíble su capacidad de persuasión, pero con algunas analogías que no las considero Y del voy a todo... practicar mi marinera para ver si bailamos marinera. del como todo también dicen en convincentes. Twitter. A mí no me ha convencido, los seguidores habrán vine sacado acá- sus propias No vine conclusiones. acá para convencerlo a usted, porque usted como periodista tiene el deber de dejar que mi postura sea la que conozcan los medios. No he venido acá para ¿Y ha convencerlo. sentido que Y no eso- y no creo que me haya llamado usted para tratar de convencerlo. Pero ¿ha No vine sentido para que eso. lo ha logrado? Ay, mire. ¿Cómo que sean- ¿Qué sentimiento que se sean los- lleva de este que sean estudio? los Además que le televidentes. agradezco el gesto de la marinera, ¿no? Además. Siendo de me agradece- Huamachuco debe bailar muy bien marinera, ¿no? Guayno con fuga bien zapateadita. Qué bonito, es un binomio que me encanta. sí, Arrancamos con marinera y en la segunda en Huayno. Con caja. Porque Bueno, con caja. acá ha zapateado, pero de alma. ¿ah? Guayno Y esto con lo trasladamos a una pista de baile, he visto que es de armas tomar. Soy guamachuquina. Sí. Entonces, fíjese usted, no vine acá para convencerlo, vine acá para responder sus preguntas y ojalá para dejar un mensaje. Para encontrar un poquito de consistencia, espero que me ¿no? vuelva a invitar, porque yo vine, soy el número 1 de Solidaridad Nacional, tengo una propuesta consistente para enfrentar la criminalidad, para generar reactivación económica, para mejorar la atención en salud y en educación, para impulsar las políticas públicas con enfoque de familia. Son proyectos de ley que se han quedado en el tintero, presentados, que deben entrar a discusión. Así que espero que me dé la oportunidad, una oportunidad más, esta vez para hablar de propuestas, porque Todo esto que ha mencionado lo que que- hizo, no hizo en el Congreso. Claro, todo esto que ha mencionado, teniendo esta bancada mayoritaria, hubiese sido extraordinario que lo impulsen con ese poder que les dio la población. Mi primera ley ¿no? fue la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, en absoluta coherencia con lo que yo defiendo. La educación técnica de calidad para que el Perú pueda despegar y pueda darles oportunidades reales a los jóvenes. El Usted proyecto de ley- creo que ha tenido un el tiempo proyecto de bien ley- extenso, el programa está a punto de terminar, el proyecto tenemos de ley más de enfoque invitados. de familia se quedó presentado. No podemos ya monopolizar realmente estos minutos porque hay otros invitados a los que tenemos que respetar. Le hemos escuchado yo no le falto el respeto a nadie. pacientemente. Le ¿no? agradezco. Y sí, de verdad que ha sido muy enriquecedor escucharla. No hemos tenido la oportunidad de conversar antes personalmente y es muy interesante la forma como usted saca adelante su carrera política. Gracias por venir, A congresista usted. A Barta, usted. porque está en la comisión permanente. Sí, sí. Está todavía en la Comisión Permanente y está en campaña, o sea, está en la Comisión Permanente por Fuerza Popular y está en campaña por Solidaridad Nacional con el número 1. Soy una mujer fuerte, trabajo bastante y creo que he dado muestras suficientes de ello. Le Estoy con el lunes deseamos por éxitos Solidaridad en la Nacional. campaña y ha sido muy enriquecedor escucharla y saber estos capítulos de su vida que creo que muchos se han sorprendido porque no los conocían. Huamachuco, 2 carreras y se ganó la vida como docente, madre de 2 hijos. Soy abogada también. Y He abogada, trabajado como sí. abogada. Gracias. Y hago política también.
Hasta una próxima oportunidad. Para mí. Gracias, Muchas gracias. Volvemos con más en Nada está dicho.